hablándonos del momento más difícil que Israel pudo vivir en su existir antes de Cristo. Sabemos que Israel ha pasado crisis después de Cristo, pero antes de Cristo, el momento más difícil que Israel pudo haber pasado, después de haber vivido años de apogeo, después de ser un pueblo, aunque pequeño, con una influencia a nivel mundial tremenda, porque el rey David había llevado a Israel a un punto de gloria. Después viene Salomón y constituye el reino, pero tan deseado que todo el mundo quería viajar a conocer Israel por su grandeza y por los logros que había tenido. Aparte de eso estaba el templo que había construido el mismo Salomón, que se llamó el templo de Salomón, pero es el templo de Dios, construido en la época de Salomón. Después de esta época viene lo que se llama el debacle, como el hombre, teniéndolo todo, teniendo un gran nombre, un gran país, una aceptación a nivel mundial, una mano de Dios con ellos, a causa del pecado se empiezan a apartar de Dios y apartar los nuevos reyes que siguieron. Unos pocos hacían la voluntad de Dios, pero si ustedes leen el libro de Crónica de los Reyes o el libro de Reyes, encontrarán que la mayoría de los libros empieza diciendo esto, hablando de los reyes: e hicieron lo mal delante de los ojos de Dios. Hicieron lo malo. Qué pena, ¿no? Dios les tuvo tanta paciencia, les mandó profetas, les avisó, pero al cabo de un tiempo ya Dios dijo: hasta aquí se acabó, el juicio viene. Esto es importante para nosotros porque aunque Dios nos tiene tanta paciencia a todos y espera que nosotros nos mantengamos en el apogeo de lo que Él nos da, todos creo que hemos vivido un tiempo de apogeo con Dios, un tiempo con lo que hemos llamado como el primer amor, en donde estamos bien con Dios, pero si nos apartamos, puede venir un debacle completo en nuestras vidas, puede venir un desastre, porque apartados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada somos apartados de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante que todos nosotros manejemos este entendimiento que a Dios hay que honrarle en todo tiempo. Hay que decirle, sí. Así es que Daniel, capítulo 1, verso 1, dice de esta manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando, después de haber estado en apogeo, ahora resulta que el imperio más grande que estaba en aquel tiempo en el mundo, de la historia que estaba pasando, era Babilonia. Y este rey Joacim sitió. ¿Qué quiere decir eso? Encerró a Israel. En otras oportunidades Dios se había librado maravillosamente a Israel, pero en este tiempo ya no Dios iba a intervenir. Mire, la paciencia colmó y ya Dios ya no iba a intervenir. Así es que cayeron sobre Jerusalén, la sitiaron y como resultado se llevaron a todo Israel cautivo a Babilonia. Hay dos tácticas de los reyes que conquistan. Una es aniquilar a los conquistados, es decir, acabar con ellos y robarse y llevarse sus pertenencias y su riqueza. Y con eso conquistaron. Es la manera más brutal, más sangrienta que pasaba en aquella época. Pero en este caso, el rey Joacim era un hombre muy inteligente, era un hombre muy sabio. Entonces dijo: en vez de matarlos, me voy a llevar a todo lo bueno de Israel. Así es que se llevó a todos los hombres que podían trabajar para que trabajasen para él en su reinado. Pero aparte de eso, él se llevó a los sabios de Israel. Él sabía que este pueblo tenía mucha sabiduría, mucha inteligencia. ¿En dónde está la inteligencia? En las personas, y la sabiduría en las personas. Los libros pueden ayudar. En aquel tiempo no había muchos libros, mucho escrito. Entonces la historia estaba en las personas. Él, en vez de deshacerse de estos, de ponerles a picar piedra o trabajar en el campo, se los llevó para hacer de ellos un estado de sabiduría y de inteligencia, en donde aportara todo Israel su conocimiento a través de estos hombres. ¿Está claro esto? Entonces, qué difícil para los israelitas, después de haber estado en lo mejor, pasar a ser cautivos, a pasar a la esclavitud. Pero Dios,
siempre tiene una salida para los que se arrepienten. Dios siempre tiene algo bueno para aquellos que honran su nombre. Y este es el tema de hoy, cómo, así como Daniel honró a Dios, cómo nosotros también podemos honrar a Dios y aún a pesar de las cosas difíciles, salir bien y honrar a Dios y ante todo, hacer la voluntad de Él. En el versículo 2 de Daniel, el Señor dice, entregó en sus manos entregó a Joacín, a Israel, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, él empezó a atesorarse, ¿no? Y dijo el rey a Aspenas que le trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿A quiénes? A los hijos del linaje real de los príncipes. Ahí empieza él a perfilarse lo que quiere hacer, ¿no es cierto? No a cualquiera, a los demás, ahí que vean cómo se disuelven. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos en la fe, que nosotros crezcamos en las buenas obras, que nosotros crezcamos en sabiduría de parte de Dios y que nosotros nos instruyamos, porque en algún momento Dios va a utilizar esa instrucción, esa sabiduría para que Él haga su voluntad. En cuanto a la Biblia, nosotros a veces podemos decir, bueno, ahí que me prediquen, cuando prediquen yo oigo, a mí me cuesta aprender de la Biblia, mejor que alguien más me diga. Pero aquellos que son diligentes, que a pesar que no entendamos todo, leamos la Biblia y vamos aprendiendo y poco a poco vamos creciendo, Dios va a utilizar ese conocimiento que tenemos para que más adelante podamos honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿No le parece? Las disciplinas, la lectura de la Biblia, la oración, la búsqueda de Dios incesable, el aprendernos las canciones de memoria. ¿Cuántas de estas lindas canciones que hoy cantamos tienen una base en la Biblia, en la palabra de Dios? Y cuando nosotros las cantamos, estamos cantando Biblia. Y todo este cúmulo de cosas que hacemos para Dios y cosas de Dios va haciendo crecer nuestro espíritu y fortaleciéndolo para que en el momento de crisis Dios pueda utilizar a personas. ¿No les parece lógico? Aquí está entonces, dice, a quienes muchachos quienes no hubiesen tacha alguna. Primer cosa, empezó a buscar a muchachos que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio. Es decir, a este hombre encargado del rey, le dio la comisión. Este hombre, si estaba encargado del rey, él iba a ser prolijo en cumplir y hacer lo que el rey había hecho. No se iba a meter nadie que no cumpliera estas exigencias. Así es que no iban a ser muchos también. ¿Ah? ¿Ha oído usted la escritura que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos? ¿De quiénes queremos ser nosotros? ¿De los muchos llamados o de los pocos escogidos? Por supuesto, de los muchos llamados, de esos pocos escogidos. La otra escritura que nos habla bien claro de la selección de Dios en el momento de un juicio es, ancha es la puerta que va a la perdición. Y muchos van por ahí. Angosto es el camino que va a la vida eterna y pocos son los que lo encuentran. Entonces nosotros, aunque seamos llamados, debemos de estar seguros que somos escogidos. ¿Cómo? Eso lo demuestra mi acción, mi actitud, mi búsqueda, mi entrega. Y aquí está el resultado. En ese momento, los israelitas no se iban a decir, pásenme los libros, una estudiadita de última hora, ¿no? Como cuando nosotros íbamos al colegio, a calentar, decíamos nosotros, a estudiar solo para el examen. No, pues hay que estudiar para la vida. Hay que leer la Biblia para vivirla. Y entonces cuando hacemos eso, de repente empezamos a crecer. De repente nuestra vida empieza a desarrollarse. Y cuando Dios quiera buscar un elemento, va a usar aquel elemento que ha dispuesto su corazón a hacer las cosas que Dios ha mandado. Así de simple.
Así es que no menospreciemos ninguna disciplina del Señor, ningún ayuno, hagámoslo, metámonos. Fue lindo estar con unos amigos cuando ellos nos dijeron, cuando entramos hace años en un ayuno, yo recuerdo que entré en el ayuno con ustedes. Y qué cosa más maravillosa. Y qué bueno, uno ve los resultados años después. ¿Cómo está la respuesta de lo que hicimos un día? Es decir, a veces no vamos a ver los resultados de un ayuno o de una búsqueda hoy, pero lo vamos a ver el día siguiente. Y aquí está, bien clarito, ¿no es cierto? 150 ni para usted ni para mí. Y les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Es decir, ahora que ellos son sabios, inteligentes, van a aprender algo nuevo, las letras y las ciencias de los caldeos. Imagínense cuánto añadieron a lo que ya sabían. Lo que ya sabían más lo que los caldeos sabían, su idioma y su sabiduría. Estos se iban a volver poderosísimos, ¿no es cierto? Sin embargo, el rey no tenía miedo a ellos. El rey los estaba acercando a ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, espero que sí. Se pone esto interesante. Y dice, y le señaló el rey ración para cada día. Es decir, el rey les va a señalar la ración de lo que ellos van a comer cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de los años, al final de esos 3 años, se presentaran delante del rey. No es que el rey los agarró y al día siguiente los tuvo en la corte. Pasaron famosos 3 años para pulirlos, 3 años para saber. Una de las cosas que el rey hacía era invertía en ellos. ¿Sí? Muy sabio, ¿no? Dijo, no, yo no quiero que coman que coman la comida del rey. Qué lujo, ¿no? Van a comer la comida del rey. Y que también se alimenten de todo y de las bebidas que el rey come. Sin embargo, el rey no sabía que Daniel y sus amigos, pero particularmente Daniel, tenía un estándar más alto que el rey. Nosotros no podemos tener el estándar de la gente común. ¿Cuántos de ustedes saben que el estándar de vida que Jesús demanda de nosotros es un estándar alto? Y que cuando le empezamos a imitar a Jesús, con el deseo de ser como Él, con el deseo de ser mejores, con el deseo de agradar a Dios, increíblemente, pero nuestro estándar va cambiando. Nuestra manera de ser cambia. Nuestra conducta cambió. Yo tuve la experiencia de relacionarme muy bien con el director de mi escuela. A pesar de no ser el mejor alumno, estaba de promedio medio para abajo. Aún así me llevaba bien con el director de la escuela. Me tenía cariño, pero él sabía que yo no andaba en buenos pasos. Y un día me llamó y me dijo, Luis, me gustaría que no te relaciones con fulano y sutano porque no te conviene. En aquel tiempo yo no sé cómo Dios me dio la respuesta que hoy la veo correcta y le dije, ¿cómo lamento lo que me está diciendo? Pero yo no puedo dejar de ser amigo de mis amigos solo porque ellos no están bien. Qué respuesta, ¿no? No tenía yo mucho que darles, pero mira, al tiempo tuve algo que compartirles. Así es que con él me llevaba bien. Cuando yo salí del colegio pasaron los años y él nos llevaba a la vista donde andábamos, porque un sobrino de él era mi amigo también, compañero. Él se enteró que nos habíamos hecho cristianos. Y cuando ya vio frutos nuestros de arrepentimiento, él les decía, estos estudiaron en mi escuela. Hasta ahí sacó pecho, hasta que nosotros cambiamos. Él dijo, estos son pastores. No éramos pastores, nada que ver. Estábamos empezando nuestra vida cristiana, pero él ya nos llevó al estándar de pastores, porque para él habíamos superado a muchos de los compañeros en conducta moral y en sabiduría que Dios fue dando. Mire cómo las cosas cambian. Mire cómo la gente empieza a verlos. Usted no sabe, pero usted está siendo visto por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos y por sus familiares. Y ahora
Espero que no diga y ahora, sino que más bien diga, gloria a Dios. Porque los que vean van a ver que yo he cambiado. Y no he cambiado porque soy bueno, sino porque Dios es bueno. Porque Dios me cambió. Y entonces subimos. Así estaba pasando. A los 3 años se tenían que presentar ellos. Bueno, entonces dice, entre estos estaban Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambió los nombres. Les puso nombres que sean fácil de tratar para ellos, ¿no? Pobres los inmigrantes, les cambian los nombres. Así es, ellos eran esclavos, ellos eran traídos de otra nación a cambiarle los nombres. Esa experiencia han tenido muchos que en tiempo pasado, cuando no había mucha tecnología, era más fácil cambiarles el nombre que dejarles el nombre que estaba. Así están estos 4 hombres. Y Daniel propuso en su corazón, escuche esto, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué estándar tenía de comida él? Altísimo. Al punto que él pensaba que la comida del rey era una comida que no tenía el mismo valor nutritivo y de salud que tenía su propia comida que ellos habían llegado a tener. Qué cosa, ¿no? Cualquiera diría, no, pues la comida del rey, lo mejor. Tal vez sí lo más rico, pero no necesariamente lo mejor. Dice, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, el jefe de los eunucos tenía que pensar bien la cosa, porque ¿quién es el que iba a dar cuenta al rey? El jefe de los eunucos tenía que dar cuenta al rey. Yo estoy resaltando el verso 9 que dice, y propuso Daniel, y dice, y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios puso a Daniel delante del jefe de los eunucos con gracia y buena voluntad. Cuando usted se propone hacer las cosas de Dios, Dios mueve corazones. ¿Cuántos saben eso? Los corazones de la gente que no le conoce a usted. Dice, no, pues aquí en mi trabajo yo tengo que hacer de tal manera. Tengo que hacer las cosas correctas. Y aunque todo el mundo se les oponga, de repente un jefe o alguien de influencia va a encontrar en usted una buena voluntad, gracia delante de Dios, y va a escucharle y va a hacer las cosas conforme usted diga las cosas, conforme usted haga. Yo recuerdo que trabajando en la Nestlé, cuando yo trabajé en la Nestlé, habíamos vendedores y juntamente con los vendedores estaban los famosos visitadores médicos. Los vendedores andábamos bien vestidos, con corbata, pero los visitadores médicos andaban de lujo, ¿no es cierto, mi querido Iván? Los visitadores médicos van a visitar a la clínica del médico, van pero bien ternaditos, bien puestos. Así es que cuando nos reuníamos todos, era obvio los que eran visitadores médicos y eran obvio los que éramos los vendedores, los que andábamos en el campo, visitando la tienda, el negocio y todo lo demás. Estábamos bien presentados todos, pero era distinguido el visitador médico. Así es que al gerente general se le ocurre a todos los presentes hacer preguntas del producto que vendíamos, Nestlé. Y resulta que se le ocurre al hacer preguntas sobre las leches. Y las leches, bueno, la leche entera, pues todos sabemos, sus productos podríamos saber que es una leche que contiene la grasa al 80% y todo esto. Datos generales de la leche, pero no preguntó de la leche común. Empezó a preguntar de la leche materna, la famosa NAN, Nestógeno, al 110 que ustedes han oído, que hay en las tiendas, que uno dice, ¿para qué será? Solamente las mamás que el médico les recomienda esa leche saben, o por lo menos podrían investigar, porque uno no se interesa. Pero además son más caras, porque son fórmulas especiales para bebés. Y entonces le preguntó al grupo que por favor expliquen por qué era necesario ofrecer el nestógeno primer trimestre y por qué no el segundo semestre y por qué esto.
Y los muchachos todos se veían la cara y no contestaban. No puede ser que nadie aquí sepa, dijo el gerente. Estamos vendiendo leche. Entonces yo levanté mi mano. Yo le dije, bueno, el nestógeno es para esto, el segundo semestre es por esto, el 110 es para esto. Yo no era visitador médico y contesté cosas de los visitadores médicos. Información general que estaba en los folletos que yo no tenía que leer, pero yo me puse a leer para saber, porque dije, no hace que un día en una farmacia me pregunten o en algún lugar me pregunten y qué vergüenza que yo no sepa para qué sirve. Estuvo bueno y estuvo malo lo que me pasó. El gerente se levantó, me abrazó, me puso de pie y me dijo, así como este joven deberían de saber todos ustedes. Claro, quedé bien con el gerente, pero mal con mis compañeros. Ya me vieron bonito los compañeros, ¿no es cierto? Entonces tal vez usted no va a ser agradable a todos, pero Dios va a poner gracia de quien debe tener gracia. Amén. Y eso me sirvió porque poco a poco el gerente me fue poniendo en los mejores lugares donde yo podía ganar más, donde yo tenía más influencia. Mire cómo Dios abre las puertas. Cuando yo me despedí de la Nestlé, ese gerente me dijo, Luis, usted no se va con las manos vacías. Y me indemnizó como si me hubiese despedido. La gracia de Dios. Lo que no vi resultado en ese día, el rato que me despedí me fui con plata en los bolsillos. Me indemnizaron con el equivalente a $27,000. Porque Dios sabía que yo iba a arrancar mi vida por fe. Y me estaba dando, por mano de este joven, por mano de este gerente, me estaba bendiciendo a mi Dios. Dios quiere hacer milagros en su vida. Si usted se define, si usted da un buen nombre y si usted camina bien, usted va a hallar gracia delante, no de todos, va a hallar gracia delante de los que Dios quiere y tiene influencia para que usted siga creciendo en la fe. ¿Qué le parece? ¿Está bien o no? ¿Cuántos están dispuestos a mantenerse como Daniel? Las puertas se abren cuando uno menos se lo imagina, por la decencia, por la corrección, por el ánimo, por la disposición que vamos a tener nosotros en este mundo de ser luz y sal a las naciones. Estamos en el verso 9, pasemos más adelante. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más débiles que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza. Yo no puedo cambiar lo que tú quieres hacer, porque si no, si las cosas no resultan bien, al que le van a volar la cabeza es a mí, dijo el jefe, porque el rey le iba a pedir cuentas al jefe, no a Daniel. Pero bueno, Daniel le convence y le dije, déjame, te ruego que lo hagas una prueba conmigo y tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mire qué casualidad el ayuno, ¿no? Casi. Legumbres y agua, ni siquiera dijo juguito. Legumbres y agua. Y van a ver. Por supuesto que ya muchos de ustedes saben mucho de nutrición y saben que él estaba atinando, ¿no es cierto? Y dice la escritura, y compararon luego, dice, vas a comparar nuestros rostros, y dice, y de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Ahí está la prueba. Vamos a probar 10 días con ellos. ¿Cómo resultado qué fue? Ya sabemos todos, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por los alimentos. Amén. Miren, nosotros hoy estamos en un ayuno. Es la proposición de este ayuno, no es cambien su forma alimenticia. Aunque bien podríamos cambiar nuestra forma alimenticia, ¿están de acuerdo? Pero mi proposición no es enseñarles a comer diferente. Para eso están los nutricionistas. Para eso ustedes pueden leer y averiguar.
Yo no estoy para eso. Si ustedes quieren, cambian o no su sistema. Pero lo que sí, ahora en Cristo Jesús, lo que sí debemos de hacer es dar gracias por los alimentos. Tal vez usted regrese a comer igual que antes, después del ayuno. Pero sabe que Dios lo puede bendecir en su salud y en su vida y darle un rostro como el de Daniel, que después le cambió, ¿no es cierto? Que se le puso mejor que el de los otros, porque usted da gracias a Dios. Ahora el Señor nos dice en su palabra que cuando nosotros comemos demos gracias a Dios, porque por la oración y por la palabra de Dios los alimentos que comemos son santificados. La oración tiene el poder de santificar los alimentos y hacerlos buenos, porque dice la Escritura, porque todo lo que Dios creó es bueno si se comen con oración y acción de gracias por cada uno de nosotros. Orar para un cristiano no es una forma religiosa nueva de ser. No es que en la iglesia oran, yo también voy a orar por los alimentos. No, no ore porque otros lo hacen. No ore porque suena religioso y bonito. Ore porque usted debe de creer que Dios va a santificar esos alimentos y que cuando usted come van a ser de provecho y van a ser buenos para usted. ¿Le parece? Claro, Daniel estaba antes de Cristo, él tuvo que hacer lo que sabía, pero nosotros estamos ya delante de Dios. Por supuesto, y al cabo de 10 días, le pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los que comían, los muchachos de la porción de que comía el rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Es decir, llevaban la comida y cuando nadie más veía, el jefe se llevaba la comida del rey y ¿qué les pasaba? Las legumbres. Como resultado, obviamente, Daniel y su gente estuvo mejor. Estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire cómo fue creciendo Daniel. Daniel ya tenía muchas de estas virtudes, pero ahora va creciendo. La vida del cristiano es crecer. La vida del cristiano no es estancarse. Los cristianos vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, no de tumbo en tumbo. Qué silencio más profundo. Así estaban. Cuando usted está yendo de tumbo en tumbo, es que algo malo está pasando. No fuimos creados para esto, no fuimos levantados por Dios. Daniel no anda de tumbo en tumbo. Es cierto que toda la nación fue cautiva, ahí va Daniel también, pero en medio de la situación que pueda pasar en este mundo, en este país, en medio de esto, tenemos un Dios poderoso. Damos gracias si la economía del país va mejor. Por supuesto que sí, queremos el bien de todos, queremos mejor, queremos un país mejor, queremos un país con menos violencia, menos narcotráfico y tanta cosa. Pero lo que más creo yo que este país necesita son hombres de Dios decididos a vivir una vida con o sin crisis, para que en medio de la crisis resplandezcamos como luminares, para así dice, para que en un lugar donde hay oscuridad, la luz resplandezca. La luz que usted tiene resplandezca y se vea la luz. Así es que, gloria a Dios por los buenos cambios de nuestra nación. Los vamos a aplaudir y vamos a seguir orando porque esto siga pasando. Pero más que todo, oremos para que, diga usted, para que yo cambie. ¿No es cierto, Mercedita? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Le veo. Me anima mucho su rostro, Mercedita, de aprobación. Porque yo veo que esta nación va a ir adelante con los hijos de Dios mejor. Ante todo, para que la gracia de Dios se manifieste y se vaya desarrollando una iglesia pura, santa y gloriosa como Dios quiere. Y sea Dios glorificado y más personas conozcan a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Daniel, ya sabemos, podemos ir hablando de esto más adelante,
Dios le dio visiones, Dios le dio sueños y Dios le dio interpretación de sueños también. Los dones del Espíritu Santo van a fluir más en personas que le buscan al Señor, porque son regalos que Dios quiere dar a la iglesia. Pero Dios tiene regalos para la iglesia y la iglesia dice, no puedo, es que no estoy tan bien, es que me gustaría estar mejor. Iglesia, por favor, Dios quiere que todos crezcamos y que todos lleguemos hasta la estatura del conocimiento de Cristo Jesús, a un varón perfecto. Nuestra meta es llegar hasta Cristo Jesús, amén. No se conforme con ser un poquito mejor. Dele gloria a Dios y ya mejoró. No se quede ahí, vamos hacia adelante, hacia la plenitud, hacia la presencia de Dios con toda autoridad y ciencia. Pasados estos días, al final de dicho, había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Pasaron los 3 años, ahora sí están delante del rey. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. ¿Dónde fue donde pararon ellos? A estar delante de quién? Del rey. 3 años y ellos ya estuvieron delante del rey. Ya usted puede imaginar tal vez la envidia que causó a los mismos babilónicos, que no podían estar delante del rey, pero estos 4 que venían del exterior, resultó que estaban delante del rey. Ahora nosotros no tenemos que envidiar a nadie. Ahora nosotros podemos ser como ellos, porque Dios tiene espacio para todos nosotros. Amén. No, Dios no hace acepción de personas. Dios solo honra y glorifica a los que le buscan. Dios se manifiestan a aquellos que quieren que Dios se manifieste. Y Dios le va a dar un lugar y una posición en su reino. Amén. Así es que, ¿cómo cambió la tortilla, no? Se viró la tortilla. ¿Ustedes saben virar una tortilla? Espero que sí. A ver, ¿quién sabe virar una tortilla? No, pero yo para aprender a virar una tortilla primero la hice pedazos. Le di vuelta antes de tiempo y le dejé pegada la mitad de la tortilla en el sartén. Pero usted sabe que para que la tortilla dé vuelta, debe haber ¿qué? Aceitito. Esto le usan en malos términos, que dan aceitito para que resbale. Pero yo aprendí que con un poquito más de aceite, poquito ahí, y ya está en el momento correcto, meto la espátula y le doy vuelta a la tortilla y la cosa cambió. ¿Sí o no? ¿Cuál es ese aceitito para nosotros? El Espíritu Santo, sí, la palabra, que es Dios, pero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace y favorece que usted pueda hacer las cosas bien. Pero si hice todo lo que los demás hacen, pero no está el Espíritu Santo ahí. Hágalo en el poder del Espíritu Santo. Ahora decía, ahora ya sé cómo darle vuelta a la tortilla. No, no estoy hablando de comida otra vez, solo son ejemplos. Estoy hablando de cómo las cosas espirituales pueden cambiar cuando usted le da la honra a Dios, cuando el Espíritu Santo usted lo pone en primer lugar y permite que Dios sea ese primer lugar en su vida. Amén. Gloria a Dios. Así es. Bueno, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Se hizo obvio que el consejo de ellos era mejor. 10 veces más. Y todos los otros, ¿cuánto han de haber estudiado? Porque Dios cuando da, da. Cuando Dios honra, honra. No se frene, no escatime, no diga ya tengo suficiente. Diga, Dios, dame más de tu sabiduría, dame más de tu palabra, dame más de tu presencia, que se haga obvio, que se haga manifiesto. ¿Ustedes creen que todo el mundo reconocía quién era Daniel en aquel reino? Por supuesto. Todos tienen que reconocer que hay un hijo de Dios en ese trabajo,
que hay un hijo de Dios en ese vecindario, que hay un hijo de Dios influenciando en este país y teniendo palabra de Dios para todos. Amén. Bueno, así es que vamos creciendo. Quiero pasar al capítulo 6, solo por terminar de darles un ejemplo de Daniel. Esta es la experiencia cuando Daniel se enfrentó a los leones. ¿Ah? Es decir, las pruebas vienen. Es necesario que todos seamos probados, porque Dios quiere que nosotros seamos oro puro. Dios está forjándonos a nosotros para hacer de nosotros lo mejor. Y dice la Escritura que así como el oro es probado, porque ¿cómo es que prueban el oro? Bueno, ahora hay más tecnología, pero antes y todavía lo utilizan, por supuesto, la forma de probar el oro era con fuego. Cuando decían, ese es oro bueno, pues le pasaban fuego. Y en el fuego todo lo que no era oro, con el horno a cierto volumen de cantidad de grados altos de temperatura, lo que no era oro se consumía, se quemaba. ¿Y qué quedaba? El oro puro. Si el oro, dice la Escritura, es probado con fuego, ¿cuánto más vuestra fe? ¿Cuánto más qué? Mi fe, que es más preciosa que el oro. Si alguien creía que el oro es precioso, pues encuentre que la fe es más preciosa. ¿Por qué? Porque con la fe usted puede hacer todo. Dios ha puesto a la fe para que nosotros caminemos con ella y logramos, hagamos milagros, hagamos sanidades, vivamos una vida gloriosa con Él. Por eso es que mejor que el oro. El oro solo te va a comprar ciertas cosas perecederas, pero la fe te va a dar vida buena. Por eso es que la Biblia lo compara, dice que la fe es mucha más preciosa que el oro. ¿Cuánto nomás nuestra fe también tiene que ser probada? Con fuego. ¿Para qué? Para que lo que no es de fe se queme y quede la fe purita. ¿Cuántos anhelan tener una fe pura? Bueno, va a ser necesario que pase un poquito de fuego, pero no se preocupe, es para mejorarnos. Es como cuando usted va a podar un árbol frutal. Si usted no lo poda, puede ser que le dé la próxima, pero no le va a dar igual. Pero cuando usted le va a podar al árbol en el momento preciso, de la manera correcta, después ese arbolito vuelve a cargar, como se dice, y ¡wow! ¿Qué carga hace, no? Igual nosotros tenemos que ser podados por el Señor. Y lo que no está bueno se echa en el fuego que se quema. Y lo que queda bueno, el Señor permite que nosotros tengamos un crecimiento. Daniel mismo era superior a estos sátrapas que Babilonia había puesto por gobernantes. La palabra sátrapas no tiene en la Biblia una connotación negativa. Aquí se le ha dado una connotación negativa para hablar de un mal negocio o de autoridad haciendo algo incorrecto. Pero aquí no. Pues habían sátrapas correctos y había sátrapas incorrectos, gobernantes correctos e incorrectos. Estos sátrapas eran los gobernantes. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu que superior. Y el rey y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, estaban esos sátrapas y habían gobernadores. Pero Daniel tenía un espíritu ¿qué? Dígalo, un espíritu superior. ¿Habrá un espíritu superior al de Jesús? ¿Habrá un espíritu superior al del Espíritu Santo? ¿Hay alguien aquí que tiene un espíritu superior que los que están afuera, sin Dios? ¿No hay nadie? 1, 2, 3, 4. Ya van apareciendo más. Hermanos, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es superior a cualquier otro espíritu. Pero como ustedes son tan modestos, no quieren levantar la mano porque no se sienta mal el fulano, el sutano o allá afuera alguien. No sea modesto, reconozca. Ser humilde es reconocer la verdad. Iba a usar otra palabra, mojigato mala, pero no la voy a usar. El mojigato es el que no quiere reconocer lo que tiene.
y pobrecito los demás. No, usted tiene que ser luz, porque tener el Espíritu Santo y no manifestarlo es como tener luz y tenerla debajo de la cama. Así dice la Biblia. Nadie pone la luz debajo de la cama, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo, un Espíritu Santo superior a cualquier espíritu. Daniel tenía un espíritu superior a todos los gobernadores y gobernantes. Si no lo cree, ese espíritu no se va a manifestar con autoridad y poder, porque ese espíritu necesita que usted le permita que él se manifieste en autoridad y poder, que usted lo use en autoridad y poder. Si yo le digo, no sé, pues entonces no sé, se va a quedar la cosa. Pero usted dice, yo quiero ese Espíritu Santo. Pues ya lo tiene. Ahora, ¿qué falta? Manifiéstelo. Deje que el Espíritu Santo aflore en su vida. Y Dios le va a dar la honra y la gloria. Así estaba. Entonces el rey babilónico, que era bien listo, este lo quería poner sobre todo su reino. No me importa dónde venga. Este tiene un espíritu superior. Y este rey quería perpetuar su reinado lo más que se pudiera, y para eso necesitaba lo mejor del reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, celosos, no dice ahí, pero obviamente, buscaban ocasión para acusarle a Daniel. Querían ver cómo le hacían caer, porque no les convenía que Daniel estuviese bien delante del rey. Mas no podían hallarle ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estas son las cosas que a veces desestimamos. ¿Ningún qué? Sí estamos leyendo, sí se logra leer ahí. ¿Ningún qué? Vicio ni falta fue hallado en él. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, nos debemos de despojar de los vicios, de las cosas viciadas, malas que están en nosotros. Malos hábitos, es un mal vicio. El licor, el tabaco, cuando esto es un vicio, cuando no podemos controlarlo, cuando nos quiere gobernar, nos desalojamos de todas estas cosas. Daniel no dijo, bueno, ya estoy aquí arriba, ahora no importa. Como cuando alguien dice, no, una idita al mundial. Bueno, no estoy hablando del mundial de fútbol, sino que al mundo. Algunos dicen, una huidita al mundo no hace daño. ¿Ah? Una canita al aire no hace daño. Cuando alguien deja que un vicio entre, no permite que Dios lo pueda usar en su plenitud. Y uno se pregunta, pero ¿por qué otros sí? ¿Por qué no yo? Porque no hemos querido deshacernos de aquellas cosas viciadas en nuestra vida. Tenemos que salir de los vicios, del acomodamiento, para ser esos hijos de Dios que manifiesten el carácter de Cristo, hasta la estatura de Cristo, que vean aún que cuando digan este es cristiano, lo comparen con Jesús, no con una religión. Ahí vamos nosotros, ¿no es cierto? Así es que le pusieron una trampa. Y esta era la trampa. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, le están diciendo al rey estos gobernantes, sea echado en el foso de los leones. Ahí lo pusieron contra la pared. Buscaron ocasión para caerle al cristiano. No buscaron cosas morales porque no iban a encontrar cosas amorales en él. No iban a encontrar los vicios. No podían acusarle por eso. Entonces buscaron cosas de la fe. Ahí es donde la gente va a querer atacar tu fe, en lo que tú has creído. Y dijeron cualquiera. Le hicieron firmar al rey un decreto que no podía ser negado. Cualquiera que no honre o se incline delante de otro Dios, que no sea tu Dios rey de Babilonia, o seas tú rey de Babilonia, que sea echado al foso de los reyes, al foso de los leones. Queda casi igual, ¿no? Pero bueno.
Cuando Daniel supo, escuche esto, miren lo que pasó. Cuando Daniel supo esto, ¿qué hizo? Se hizo el hipócrita por un mes, no importa. Así dice. ¿Cuántos están leyendo antes que yo lea? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas, Daniel, por favor, no retes, ni siquiera cerradas las puertas, abrió las puertas de su habitación y abiertas las puertas de su recámara que había, que se daba hacia Jerusalén, dice la escritura. ¿Para qué lo hizo que daba hacia Jerusalén? Para que ellos supieran que era al Dios de Israel, a quien estaba orando, ¿no es cierto? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. No bajó los estándares. No dijo, me acomodo a estos. No se acomode al mundo. No se acomode a lo que el mundo nos diga. Siga usted predicando a Jesús, hablando de Dios, honrándolo en todo tiempo. No pueden pararlo. No pueden. Estamos en un país que tenemos derecho a expresar nuestra fe, cualquiera que ésta sea. Por eso es que los satanistas también pueden tener su reunión. Pero los satanistas expresan su fe, pero el cristiano se echa para atrás porque no quiere incomodar a nadie. No, señor. Incomodamos a quien tengamos que incomodar. Pero nosotros hablemos y prediquemos a Cristo. Hablemos de él con autoridad. Ahí está Daniel. Por supuesto que lo agarraron en curva. Daniel rapidito, aquellos andaban buscando ocasión y se lo llevaron rapidito al rey porque dijeron, pues este está así. El rey no quería hacer contra Daniel porque lo amaba, pero como era un edicto firmado por él, no podía retractarse, tenía que hacerlo, tenía que correr. Así es que el rey, con el dolor de su corazón, dice el número 16, entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, escuche, ya cuando el rey dijo, ya no hay para dónde, antes de que lo echaran en el foso de los leones, Dios le habló a Daniel y le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Cualquiera diría que esta era una ironía, ¿no? Un sarcasmo. El rey no estaba siendo sarcástico. El rey de veras, de todo corazón, estaba esperando que algo pasara. Él decía, yo ya no puedo hacer nada, Daniel. Todo lo que yo pude hacer para salvarte, tal vez si te hubieras arrepentido, tal vez si hubieras dicho, no, no lo hago, pero seguiste con tu cosa de honrar a tu Dios y la ley dice que yo tengo que meterte en el foso, pues allá vas, Daniel, pero el Dios en el que tú confías te libre. ¿Está siendo probado Daniel? Al foso de los leones. Qué cosas, ¿no? ¿Cuántos han visto en la televisión algún león atacar a una presa? Para ponerlo fácil, para que nadie diga, no, yo no veo esas películas tan malas. ¿Alguien ha visto algún león atrapar a una presa? ¡Tas! Le bota, le coge de la yugular y cuando ya no puede respirar, le suelta y lo despedaza y en cosa de minutos, él y los otros leones con los que están se han comido y han masticado los huesos. Y lo más que dejan del hueso es un pedacito para limpiarse los colmillos. Eso es todo. Aquí está. Creo que muchos hemos escuchado la historia de Daniel y todos sabemos el hermoso desenlace, ¿no es cierto? Pero una cosa es verla venir y otra cosa es venir con ella. Así decíamos nosotros a nuestros amigos que estaban enamorados de una chica. Ay, todo lo que le decían a la chica cuando venía. Ay, qué linda la chica, qué belleza, que toda la cosa. Nos decías, una cosa es verla venir y otra cosa es venir con ella. Anda y háblale. Y los muchachos no se atrevían a hablarle. Así decimos, no, que están los leones, no, pues facilito. Yo saco el palo y les los domo, el látigo y un fuetazo y los pongo en el puesto a los leones. No es así nomás, señores. Hay que tener fe. Y Daniel tenía la fe suficiente. Y aquí estaba. Y este hombre, el rey estaba en la expectativa, número 19. El rey se levantó muy de mañana.
y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó, porque para entonces, ¿a quién está llamando? Para entonces ya se lo habían almorzado a Daniel, ¿no es cierto? O cenado, merendado, como usted quiera. Pero él llamó a voces a Daniel con voz triste porque no tenía tanta esperanza. Él no tenía que tener fe en Daniel. El que tenía que tener fe era Daniel. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Mire, ese rey está cerca de ser cristiano, ¿no es cierto? Mira, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿El rey lo había estado qué? ¿Dios lo había estado qué? ¿Dios está qué? ¿Dios está qué contigo? ¿Dios está qué contigo? ¿Dios está qué contigo? ¿Dios está qué contigo? Dios te está viendo. Ahora no es el rey a Daniel. El rey estaba viendo a Daniel y lo veía que continuamente, miren los calificativos que le puso. Siervo del Dios viviente, un gran calificativo para Daniel. El Dios tuyo reconocía que él tenía un Dios diferente al de ellos. A quien tú sirves, le consta que Daniel servía a su Dios. Que se diga todo eso de nosotros, amén. Pero Dios nos está viendo. ¿Te ha podido librar de los leones? Bueno, gloria a Dios, esta historia es hermosa. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Y mi Dios, dice, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado ¿qué? Inocente. Ante Dios, ante los hombres, no, pero ante Dios fue hallado inocente. Y aún delante de ti, porque el rey sabía, oh rey, y no me han hecho nada malo los leones. Es más, rey, primer noche que duermo calientito. Ustedes quieren que los leones, sí, yo pienso que sí cerraron la boca, ¿ah? Porque ahí dice que los ángeles les cerró la boca, pero han de estar. ¿Mm? Así es que Daniel tuvo que acostumbrarse al ruidito, decir, aunque sea con esta orquesta me duermo, porque mañana tengo que estar fresquecito para levantarme. Y los leones, qué ganas de comerse. ¿Ah? Por eso es que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devora. ¿Han oído eso? Pero solo anda como león rugiente porque ya le cerró la boca el Señor. ¿Había oído esto antes? Ya tiene la boca cerrada el león, por eso es que solo anda como león rugiente. Pero hay unos que solo le oyen rugir al león y salen corriendo. Gracias a Dios el Señor me ha enseñado muchas cosas, entre ellas es tener autoridad sobre los animales. Así es que para mí no hay perro bravo. Al perro más bravo yo me le acerco hasta que le llego a acariciar. Y normalmente el perro bravo o miedoso, porque a veces creemos que es por bravo, pero a veces los perros no están bravos, están miedosos y por eso rugen y por eso tratan de morder. Hasta el perro más bravo yo me acerco y estoy sobándole y todavía está y yo sobándole y terminan lamiéndome la mano. Así es que Daniel durmió ese día. Qué lujo de cobija, ¿no? Ojalá que no hayan estado pulgosos. Si no pasó rascándose el Daniel. Ah, qué experiencia de Daniel haber pasado una noche con los leones. Y algunos pensarán, no, pero tal vez los leones se les cerró la boca, se echaron a dormir y se acabaron. No, dice que les quitó el hambre. Dice que les cerró la boca. Así es que esos leones, que ganas de comerse al Daniel, quedaban hambrientos. Bueno, como resultado de esto, Dios fue glorificado. Entonces el rey Darío escribió, este ya es Darío, es otro rey, van cambiando los reyes, porque estamos en el capítulo 6 de Daniel ahora, que en todo el dominio
de mi reino y de todos, que todo dice teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ahora se está glorificando y por edicto y por mandato a todas las naciones a los que él gobernaba y gobernaba al mundo viviente en aquel tiempo, teman y tiemblen delante de la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente, ya lo ve como un Dios vivo. Nosotros no tenemos un Dios colgado en la cruz. Jesús murió en la cruz y estuvo colgado, pero no se quedó ahí. Ah, sí, lo bajaron y lo enterraron, no se quedó ahí. Al tercer día se levantó de la tumba y hoy está ¿dónde? A la diestra del Dios Padre. Intercede por nosotros. Dice, y permanece por todos los siglos. Es viviente y permanece por todos los siglos. No es un Dios de época. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Gloria a Dios. Esto lo está diciendo un hombre pagano. Gracias porque tenía autoridad. Gracias a que Dios lo permitió. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Aleluya. ¿Cuántos sienten ese ánimo en su espíritu? Tal vez el cuerpo por el ayuno está medio enderezándose, ¿no? Ayer llegó Melania, mi hija, a la casa. Me dice, papi, has adelgazado. ¿Ustedes creen que me gustó que me dijera eso? Sí, pero yo esperaba que me hubiera dicho, papi, ¿cómo has cambiado espiritualmente? Vamos tras lo espiritual, aunque adelgacemos y nos quede un poco mejor. No se desanime, si no ha entrado el ayuno, entre ahora. Pero yo quiero orar por usted. Quiero que usted sea ese hombre, esa mujer de Dios, que alumbre, que deje que el Espíritu Santo florezca en usted, que deje todo vicio, deje toda cosa mala, deje todo lo que impida que Dios se haya glorificado. Hágalo, el Espíritu Santo le va a ayudar, porque el Espíritu Santo es el aceitito que va a hacer cambiar la tortilla. Y de quién era usted, ahora se va a convertir en un hijo de Dios poderoso. Y vamos a taparle la boca, no solo a los leones, sino todos aquellos que han pensado que ya no servíamos, que no éramos capaces o que no podíamos llegar a ser aquel tipo de persona. Y Dios te dice, yo no hago excepción de personas, cualquiera que quiera cambiar su corazón, aquí estoy yo. Padre, en el nombre de Jesús, tú que conoces los corazones, Señor, hoy abrimos nuestras manos delante de ti para recibir. Las alzamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Padre, haz ese milagro poderoso. Te lo he estado pidiendo, Señor, pero hoy es mi día, hoy es mi momento para que el Espíritu Santo venga y me llene. Señor, yo te pido perdón si no he sido aquel hombre, aquella mujer, Señor, que tú has llamado a ser. Si no he tenido la capacidad, Señor, de dejar un vicio o una situación que no te agrada, que no te honra. Quiero ser llamado como Daniel, íntegro, lleno de ti. Quiero que ese Espíritu Santo brille en mí y pueda darse y hacerse notar que tenemos un espíritu superior a cualquier espíritu y que no habrá espíritu malo que venga contra nosotros, que nos doblegue, porque estamos con el Dios Todopoderoso. Padre, manifiesta tu vida en la vida de mis hermanos, glorifícate en ellos y sé, Señor, ese Dios y ese Señor que se manifiesta en tus hijos, en la humildad de tu Hijo aquí presente. Gracias, Señor, por este ejemplo de Daniel y por tu palabra que siempre nos lleva, Señor, a un mejor momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.